Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándoles que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: es digno de que le concedas esto, Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aleluya. Oremos. Padre nuestro, te damos las gracias en esta hora. Bendito Señor Jesús, estamos en tu presencia, reconociéndote a ti como nuestro Dios, como nuestro todo. Hoy te pedimos que tu bendición sea sobre nuestras vidas, que a través de tu palabra podamos ser edificados para nuestro crecimiento espiritual, porque queremos servirte mejor y queremos estar plenamente convencidos de que estamos en la verdad. Oh Dios de la gloria, confirma tu palabra en nuestras vidas. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser para ser alimentados por ti, y que la unción de tu Espíritu toque nuestro ser, oh Padre Celestial, para que todo aquello para lo cual tú envías tu palabra se produzca en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias a Dios. Aleluya. Damos gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Y es interesante entonces mirar cómo se describe la fe de un hombre en este pasaje. Se describe de parte del Señor Jesús cómo está la fe de Él, ¿verdad? Y en algún momento el Señor se atreve a comparar la fe de este hombre con la fe que veía en Israel. Y entonces Él les dice a ellos, sin temor a que alguno se ofenda, porque quizá podría generar algún sentimiento de rechazo, la calificación que se le hace de la fe de este hombre. En ese versículo 9, usted sabe que Jesús no se maravillaba con muchas cosas, ¿verdad? Oiga, dígame, ¿con qué podían maravillar a Jesús? Cierto, hay ciertos niveles en la vida en los que ya hay cosas que no le generan impresión. Pero a mí me llama la atención el hecho de que Jesús se maravilló. Tuvo que ser un acontecimiento muy especial. El punto de una emoción en Jesús. Se maravilló. Yo no sé si a usted le causa admiración el hecho de que Jesús esté maravillado por algo. ¿Ah?
Y fíjense lo que le maravilla a Jesús. No había acontecido ningún milagro. No conocía a fondo la vida de aquel hombre. Pero hay algo que llama la atención en esta actitud de Jesús, en la que Él se maravilla. Maravillarse del cómo aquel hombre no se dejó desubicar por el concepto social que se tenía de él. Porque si analizamos con cuidado todo el hecho, todo el acontecimiento narrado en este pasaje, el hombre estaba bien ubicadito, emocionalmente, religiosamente, socialmente y espiritualmente bien ubicado. Pero cuando él acude a los ancianos a pedir ayuda, y vamos a detenernos aquí porque hay factores de conducta en nuestra vida que a veces impiden que Dios obre en una necesidad. Usted sabe que nosotros los seres humanos somos fácil de desubicarnos, facilitos. Y a veces en nuestra relación con Dios venimos más desubicados que quién sabe. ¿Ya? Nos desubicamos por las posiciones que logramos. Nos desubicamos por las cosas que hacemos. Y este hombre, siendo, dice aquí la Escritura, un centurión, sin embargo, dice la Escritura que tenía un siervo que estaba muy enfermo, a punto de morir, y oyó hablar de Jesús. Y él, de manera respetuosa, utilizó el medio que él respetaba para acercarse a Jesús. Yo buscó a unos ancianos de los judíos. Y a ellos les rogó: díganle a Jesús que venga y sane a mi siervo. Fíjense que él utiliza a otros, a pesar de la posición que tiene. Y si nosotros miramos el concepto que tenían los ancianos estos de este hombre, fíjese cómo se acercan a Jesús, vean. Ya. Dice la Escritura, verso 4, póngame el verso 4. Y ellos, es decir, los ancianos, vinieron a Jesús. Fíjese, yo quiero, hermano, invitarle a que analicemos con cuidado, analicemos con cuidado cómo nosotros a veces caemos en este error. Estos ancianos vinieron y le rogaron con solicitud, diciéndole: mire esto, es digno, sí,
Este que manda a presentar esta petición no es cualquier hombre. Es digno de que tú atiendas la petición. Es digno de que le concedas esto. Eso decían los ancianos. Por eso yo le decía hace un momento, muchas veces el concepto que se tiene de nosotros nos hace daño. Porque aquí estos hombres le están atribuyendo a este hombre una dignidad. Señor, Él nos presenta esta petición y es digno de que tú atiendas la petición de este hombre. De que le conceda, es decir, ¿por qué es digno? Y entonces dicen, ya te vamos a explicar por qué es digno. Y entonces ellos empiezan a explicar el por qué. Observemos, verso 5. ¿Por qué es digno? Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Se da cuenta cómo los conceptos van determinándose de acuerdo a lo que se sabe de una persona? Ojo, este hombre, mire lo que había hecho, dice, ama a nuestra nación. Él es romano, es un soldado romano, de cierta posición en el rango militar, pero ama a nuestra nación. Y ya ellos consideraron, esa es una, es un hecho, eso es un hecho, eso es una condición que le permite recibir con tranquilidad lo que el Señor le quiera dar, o le permite pedirle al Señor. ¿Sabe que a veces nosotros nos referimos así a algunas personas, verdad? Le atribuimos cierta dignidad por lo que nos enteramos que ha hecho, o por lo que nos enteramos que expresa. Y entonces ya creemos que el Señor se va a conmover. Como quien dice, Señor, pero no es cualquiera el que te va a estar pidiendo esto. Es un hombre que ama a nuestra nación, es un hombre que ha construido una sinagoga y ahora tiene una necesidad y nosotros creemos que es digno de que tú le atiendas la petición que él tiene. Ojo, eso no era lo que el hombre se creía, eso era lo que los otros creían de él. A mí me gusta este pedacito de la narración bíblica, porque nosotros muchas veces juzgamos a alguien y creemos que la forma como lo juzgamos, así es la persona. El Señor no necesitaba, entre otras cosas, Él no necesitaba que lo estimularan a hacer un bien manejándole las emociones. Señor, es que es bueno. Ellos ni siquiera están pensando en el enfermo, están pensando en la posición que tiene el centurión, en lo que ha hecho. ¿Ya? El centurión le ha dicho a ellos, mire, yo no me siento digno de ir a hablar con el maestro, pero ustedes que son los ancianos que se acercan a él, díganle a él que yo les pido el favor que venga a mi casa. Y entonces ellos ya dijeron, Señor,
Hay un hombre que nos ama a nosotros, que es un centurión, que ha construido una sinagoga y es digno de que tú vayas a la casa de él. Fíjense cómo cambian las peticiones, ¿verdad? Cómo cambian las peticiones. Ellos no le hablaron del enfermo. Ellos le hablaron de la dignidad que tenía aquel hombre. Pero Jesús no estaba interesado en que le manejaran las emociones, sino que él sabía que había una necesidad y era sanar a un enfermo. Y él sabía también que era la oportunidad de enseñarle a todo Israel que era lo que ciertamente a él le maravillaba. Si ustedes se maravillan de que él ame a la nación y de que él haya construido una sinagoga, eso a mí no me causa ninguna emoción. Pero sin embargo, el Señor viene con el propósito de atender la necesidad. Y aquí la Escritura nos indica a nosotros que este hombre, gloria al Señor Jesús, este hombre que los otros decían que había hecho y que había alcanzado y que tenía ciertas condiciones sociales y emocionales que lo calificaban como bueno. Sin embargo, este hombre, dice la Escritura, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Yo quiero referirme en esta hora es con qué actitud quieres tú que el Señor responda a tu necesidad. ¿Cuál es nuestra actitud al presentar una necesidad al Señor? Este hombre utilizó primero a unos ancianos, luego a unos amigos. Los ancianos se desubicaron un poco porque creían que él merecía ser atendido por lo que él había dicho, por lo que había demostrado en sus sentimientos o por lo que él había hecho. Pero este hombre que genera en Jesús una emoción que la Escritura nos describe, que Jesús se maravilló. Porque hay algo que mueve de manera especial el amor y la bondad y la misericordia en Dios. Y es la actitud con la que nosotros nos acerquemos a Él. Él respetaba mucho esa posición que tenía Jesús. Él no quiso utilizar su poder, él no quiso utilizar sus referencias, él no quiso utilizar su imagen para venir a traerle la petición al Señor. Oiga, ¿sabe que este sigue siendo un elemento que a veces impide
que nosotros recibamos respuesta de parte de Dios. Porque todavía la Escritura sigue diciendo, y búsquemelo ahí, porque Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cierto? Todavía sigue diciendo la Escritura. Gloria al Señor Jesucristo, que Él al altivo lo mira de lejos. Bueno, hermano Anthony, hagámosle ahí con la nueva herramienta tecnológica que tenemos. Y él me ha dicho, hermano, usted mencione la frase que yo se la consigo en la Biblia. Sí la tenemos ahí. Ya. Vamos a ver aquí. Bueno, gracias por la tecnología del papel, que todavía también sirve. Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5:5. Aquí, que allá la tenemos electrónica con un equipo viejo. Y aquí la tenemos manual con una mente fresca, hermano. Gracias. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuántos creen que esta palabra es actual? ¿Cuántos creen que todavía así se relaciona Dios con el hombre? Este hombre, este centurión, tenía humanamente, escúcheme bien, toda la posibilidad de actuar con soberbia. Las tenía. Posición política, militar, económica. Había utilizado de alguna manera, se había ganado el cariño de los judíos. De alguna manera se había ganado una buena imagen entre la gente. Pero no se dejó desubicar. Escúcheme, hermano. Escúcheme. No se dejó desubicar en su relación con Dios. Dijo, aquí la cosa es diferente. Ante el Todopoderoso, la cuestión es diferente. Y eso sí que maravilló a Jesús. ¿Cierto? Hermanos, es cierto que a nosotros muchas veces con el fin de ayudarnos, entre comillas, algunos consejeros bíblicos y algunos hasta predicadores, a veces nos indican que nos toca reclamarle a Dios. Es que, hermano, reclámele al Señor. Al fin y al cabo usted es su hijo. Y entonces nos van fortaleciendo el ego, ¿verdad? A nosotros los pastores hay muchos hermanos que de tantas flores que nos echan, uno tiene que darse cuenta si será que me he muerto o será que estoy vivo. Porque a veces le están matando tanto a uno, le están fortaleciendo tanto el ego, que lo entierran antes de muerto de tantas flores que le echan a uno. Y entonces uno tiene que ir quitándose las flores. No, un momentico, un momentico, yo no merezco flores todavía, no me he muerto. Ay, hermano, usted que le sirve al Señor con esa fuerza, usted que le sirve al Señor con esa alegría, reclámele al Señor. Y hasta a veces lo enseñan a uno a descubrir necesidades que uno ni se ha dado cuenta que tiene. Ya. A mí me causa risa los que se han
dedicado a descubrir las necesidades que yo tengo. ¿Ya? Y entonces hasta me las indican. Hay uno preocupado y dice, hermano, es que usted necesita un mejor carro. Bueno, si me lo regalan, yo tampoco voy a decir que no. Ya, hermano, usted necesita un mejor carro. Hasta me preguntan el modelo. ¿Ese qué modelo es? Y entonces yo, hermano, gracias por ese buen deseo. Pero hermano, reclámeselo al Señor, que usted trabaja para Él. Hermano, y entonces, claro, el que se cree que ante el Señor se trabaja así. A veces viene a hablar con Dios y entonces viene aquí a negociar. Bueno, Señor, tú sabes que yo te he servido. Señor, tú sabes que yo he aportado para tu obra. Y entonces ya empieza él a desubicarse. Y cree que va a maravillar al Señor con lo que se maravillan los hombres. Los ancianos pensaban que el Señor iba a decir, uy, ¿cómo? Ama a la nación. ¿Y cómo así construyó una sinagoga? Uy, caminemos porque ese hombre no, ese no es cualquiera. ¿Ya? ¿Sabe que a veces nosotros cuando traemos una petición, nosotros no queremos referirnos a la necesidad que existe, sino a quien presenta la necesidad? ¿Ya? Ante mí han llegado muchos que con la intención de impresionarme. Uy, hermano, lo que pasa es que un señor que tiene un negocio grande, por cierto, y ese señor, hermano, quiere que lo visitemos. Y yo, pero quiere que lo visitemos para que sepamos que tiene un negocio, para que nos enteremos que el negocio es grande. Hermanos queridos, tengamos cuidado al pensar que al Señor lo impresionamos con lo que nos impresiona a nosotros. Casi siempre que se hablan de la serie de necesidades que tenemos en la iglesia, por el hecho de que tenemos un edificio, por el hecho de que lo que les hablaba un momento de que queremos prestar un mejor servicio y deseamos tener unos buenos equipos, enseguida hay algunos que aparecen y dicen, uy, hermano, ¿sabe? Si aquí se congregara tal persona, uy, hermano, ¿sabe? Que hay uno que quiere que lo visitemos y ese hombre está dispuesto a dar mucho para la obra. Alguna ocasión estábamos orando que el Señor nos permitiera ver su obra crecida, porque en cierto departamento del país se estaba empezando a establecer congregaciones en unos municipios donde ha sido duro el trabajo. Y de pronto alguien se me acercó y me dijo, oiga, hermano, llámese a este número. Él es un hermano muy generoso. Y si le explican bien, seguramente puede aportar algo bueno. Bueno, yo llamé a la persona que me indicaron, pero la forma como me atendió, la forma como me habló, las exigencias que él ponía para poder dar una ofrenda,
Hermanito, yo quiero en primer lugar que tenga bien claro que de negocios sí sé. Yo no pongo mi platica en cualquier parte, o yo. Entonces empecemos por ahí. Así me habló. Porque es mi platica, hermano. Y yo cuando... Este ya empezó desubicado. Y me habían dicho que era un buen creyente. Pero un buen creyente nunca se siente dueño de nada de lo que tiene. Eso es lo que me han enseñado a mí, lo que me enseña la Biblia y lo que me han enseñado en esta doctrina de esta iglesia. Que un buen creyente nunca se siente dueño de nada de lo que tiene. Un buen creyente ha aprendido que solo somos administradores de los bienes de Dios. Y que el Señor a uno lo pone a administrar un poquito más que a otro. Pero nadie se siente dueño de nada. Y ya yo dije, bueno, ya lo de buen creyente me está quedando como en duda. Es que yo mi dinero no lo pongo en cualquier lado. Oiga, la obra de Dios dijo cualquier lado. A mí me tienen que informar qué se está haciendo con ese aporte que voy a dar. Ya no era una ofrenda, era un sistema de inversión en que a él le tenían que entregar el informe. A mí me enseña la Escritura que los hombres de Dios que entregaban ofrendas a Dios, las quemaban. El hombre traía un toro y no le interesaba cuánto costaba el toro. El hombre traía su becerro ahí y lo ponía en el altar y se convertía ¿en qué? En humo. Y él nunca preguntaba, bueno, yo quiero saber qué hizo el Señor con ese humo que subió allá. Que me informe, porque al fin y al cabo son de las crías que yo he cuidado. Al fin y al cabo es del ganado que se ha engordado con el pasto que yo le he suministrado. No, el hombre de Dios presentaba su ofrenda al Señor y esa ofrenda se transformaba. ¿En qué? En olor grato delante del Señor. Y qué interesante aquel que hace o entrega una ofrenda al servicio del Señor y no quiere que le entregue un informe económico. Hermano, ¿y en qué se convierte la ofrenda? Cada vez que se bautiza uno nuevo, cada vez que se predica este sermón, cada vez que se anuncia esta palabra, cada vez que se entrega un tratado, cada vez que se da a conocer este evangelio, todas nuestras ofrendas y lo que nosotros demos se convierte en olor grato delante del Señor. No se trata de una inversión en la que me tienen que estar hablando de los rendimientos que se tienen. Y entonces aquel hombre que me lo recomendaron, yo en última le digo, bueno hermano, tranquilo, yo le estaré informando. No lo he vuelto a informar, ni le quiero informar, ni les recibí la ofrenda. ¿Pero por qué? Porque hemos aprendido, y es el mensaje de la iglesia, con qué actitud me acerco al Señor. El Señor se maravilló y habló de qué, de la tanta fe que había en aquel hombre.
ni aún en Israel he hallado tanta fe. Porque este hombre no se dejó mover en la relación conmigo. Él no se dejó mover por lo que decía la gente de él. Él no se dejó mover por lo que consideró que religiosamente había hecho bien. Él no se dejó mover por la posición que tenía. Él siempre que me habló a mí me dijo: no soy digno. No soy digno. Me siento indigno. Bajaba su rostro ante el Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Quizá para otros la posición que tengo me hace muy digno, pero yo particularmente solo me acerco a ti con humildad, solo me acerco a ti con sencillez. Oiga, dígame una cosa. ¿Usted cree que el Señor se impresiona por los billetes? ¿Usted cree que el Señor se impresiona por las cifras que se tengan en una cuenta bancaria? ¿Usted cree que el Señor se impresiona por lo lujosa que sea la casa donde vivimos? ¿Usted cree que el Señor se impresiona por la posición que ocupemos en el ámbito laboral? Pues sepamos una cosa: lo que maravilló al Señor en ese momento fue la humildad de aquel centurión, que no utilizó ningún argumento material para sentirse digno de hacerle un reclamo al Señor. Hoy, en medio de tanta necesidad que tenemos, la pregunta es: ¿cómo nos estamos acercando al Señor? Yo le digo a usted, hermano, con todo cariño, no se deje contaminar en su fe por el hecho de que alguien diga: reclámele al Señor. No, aquí ninguno tiene ni la dignidad, ni la posición, ni la altura para llegar a reclamarle nada al Señor. Aquí todos debemos revestirnos de humildad y sencillez, y debemos reconocer que ante el Señor no nos podemos presentar con nada, solamente con un corazón contrito y humillado, que Él nos enseña en su palabra que a ese corazón Él no lo desprecia. Dele gloria a Dios. Salmo 51, ¿verdad? Un rey diciéndole al Señor en esa posición de altura, en esa posición de dignidad humana. Sin embargo, él, cuando se acerca al Señor, empieza a pedir misericordia, empieza a pedir piedad, empieza a reconocer que aún en la posición que estaba, él tenía rebeliones que le impedían levantar su rostro ante el Señor a reclamarle. Él se conocía a sí mismo y dijo: no tengo cómo reclamarle. ¿Qué reclamo le voy a hacer a mi Dios? Solamente te digo: ten piedad de mí. Y ten piedad no por lo que yo soy o por lo que yo haga. Ten piedad de mí conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades. Primero borra mis rebeliones. Porque contra ti, dice él, gloria al Señor, en este hermoso salmo. Miren lo que, sigamos aquí, hermano, presentándoles. Lávame más y más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Oiga, esto, mire, hermano, ¿por qué el Señor se maravilla? Porque los romanos, el centurión que era romano, él no se sabía este salmo,
pero Israel lo cantaba continuamente porque era el himnario que utilizaba para sus ceremonias religiosas. Estoy maravillado de que este que no ha escuchado este salmo, o si lo ha escuchado ha sido muy esporádicamente, sin embargo lo ha entendido, y aquellos que lo escuchan y que lo repiten no lo han entendido. Y yo creo que nosotros muchas veces lo hemos escuchado, lo hemos leído, lo hemos cantado, lo hemos repetido, pero la pregunta es, ¿sí lo estamos viviendo? Pero la pregunta es, ¿sí lo estamos aplicando a nuestra vida? Ten piedad conforme a la multitud de tu misericordia, de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Ah? Y sigue diciendo entonces, ya en el verso número 4, gloria al Señor Jesús, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es decir, yo reconozco que tengo una relación espiritual directa contigo. A veces nosotros nos preocupamos por quedar bien ante la gente, para que la gente diga que yo soy digno. Y de pronto nos ganamos tanta dignidad que hasta nos vemos afectados en nuestra relación con Dios. Pero este hombre con toda humildad y sencillez dice, contra ti. Él había pecado contra otros también, pero él dijo, contra ti. Porque si arreglo las cuentas contigo, me será más fácil arreglar las cuentas con otros. La deuda más grande que tengo, la tengo contigo. Todo eso para que la posición y la relación que mantengo contigo sea una relación que no se distorsione. A mí me gusta que la iglesia y los hermanos reconozcamos cuando cometen una falta con Dios, un pecado ante Dios. Yo le digo, arregle sus cuentas con Dios primero. Claro que hay algunos que le gustan, no, hermano. ¿Y entonces, ¿y nosotros qué? Y el hermano nos ha pedido perdón. Y entonces ya nos inventamos en la legislación humana, en la legislación religiosa, el modelo de cómo justificar a alguien. Pero el hombre humilde y temeroso y que reconoce la posición de Dios dice, para que seas tenido por justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es decir, estoy en tu presencia queriendo arreglar las cosas contigo, mi Señor. Pero no vengo con reclamos, vengo con súplica, vengo con ruego, vengo ante ti reconociendo mis faltas. Y vengo a decirte, lávame, límpiame, purifícame. Vengo a decirte con toda sinceridad que cuando me presento ante ti, oiga, Salmos, siga ahí el verso 5. En maldad he sido formado, dice, esta es mi realidad, no me escondo de ella. Y entonces él empieza a suplicar. Verso 6, gloria a Dios, Señor. Tú amas la verdad. Reconozco mi verdad ante ti, te la declaro. Gloria a Dios. Aquel centurión
sabía que era posible que su siervo fuese sano, pero dijo, pero lo primero que tengo que hacer es reconocer cómo está mi relación con el que va a atender mi necesidad. ¿Cuántas necesidades se siguen guardando, hermanos? Y ya se volvieron parte de nuestra vida. ¿Cierto? ¿Y todo por qué? Porque le estoy reclamando. Y algunos dicen, hermano, yo le estoy reclamando sanidad al Señor y no me sana. Reclámale, sigue reclamándole. Yo le estoy reclamando al Señor protección para mis hijos y salvación para mi familia. Se la reclamo. Y Señor, y tú dices en tu palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y tienes que salvar mi casa. Y sigue reclamando. Pero antes del reclamo, mira cómo está tu relación con aquel a quien le reclamas. El centurión no hizo ningún reclamo. El centurión simplemente dijo, no soy digno. Aunque los demás crean que soy digno, yo sé que no soy digno. Aunque los demás me crean y la imagen que proyecto es la de ser santo, sin pecado, y la del hombre, este salmista ha podido decir, Señor, la imagen que tienen de mí es que yo te canto alabanzas, la imagen que tienen de mí es que te compongo canciones, la imagen que tienen de mí es que tengo una posición en la que gobierno, la imagen que tienen de... No, él no se preocupó por su imagen, porque cuando nos acercamos al Señor, su pureza es tan especial, su santidad es tan inmensa, su grandeza es incomparable, que nosotros tenemos que decir, Señor, francamente, estoy ante ti solo porque tú eres bueno, capaz de recibirme. Estoy ante ti solo porque tú eres grande y misericordioso y bondadoso. Eso es lo que me permite estar ante ti. Dele gloria a Dios. Hermano, y nuestra pureza comparada con la pureza de Él, y nuestra santidad, entre comillas, de la cual muchas veces hacemos alarde, comparada con la santidad de Él. Y nuestra limpieza, es que yo soy de corazón limpio y puro, pero cuando nos ponemos ante el espejo que es Él, oiga, yo no estoy tan limpio ni tan puro. Y entonces aquel hombre que se reconoce aquí empieza a clamar. Hermana, por favor, ubíquelo. Verso 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Yo me creía limpio, pero ahora que estoy en tu presencia, me hace falta mucho. Yo me creía puro, pero ahora que estoy en tu presencia, siento que me hace falta. Pero ahora que estoy en tu presencia, no vengo a decirte la pureza, el grado de pureza, el grado de limpieza. Vengo a decirte, Señor, lávame y seré más blanco que la nieve. Aleluya. Hermano querido, cuando hay ese corazón, ese versículo 8 que está ahí, el 8 dice, hazme oír gozo y alegría. Empieza a cambiar cuando hay esa actitud. Lo hermoso de cómo termina la historia de este centurión, ¿cierto? Porque hay que mirar, bueno, ¿y cómo terminó todo? Dice la Escritura, y al ingresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Cambió la enfermedad por sanidad.
Cambió la necesidad por sanidad. Cambió la tristeza por el gozo. El abatimiento por la alegría. Pero todo se dio porque aquel hombre no se sintió digno. Simplemente reconocía que ante el Señor nadie, pero nadie, absolutamente nadie, se puede presentar a reclamarle a Él como si el Señor tuviese obligación de hacer cosas. El Señor lo que hace, lo hace por bondad, por misericordia, por amor a nosotros. Hermanos, yo no sé cuántos años llevas caminando con el Señor. Yo no sé qué tantas cosas has hecho en la obra de Dios. Yo no sé qué tantos aportes has dado. Lo único que sí sé es que hoy el Señor está aquí visitándonos para que nos presentemos ante Él, no trayendo en nuestras manos como Señor, yo he dado tanto de aportes para tu obra, he dado tanto de aportes y de diezmos, he dado tanto, he trabajado tantos días, he evangelizado a tantos. No, es para que nosotros nos comparemos ante Él, miremos su pureza y miremos la nuestra, miremos la limpieza de Él y la nuestra, miremos la santidad de Él y la nuestra, dimensionemos la sabiduría de Él y la nuestra. Y si sentimos que nos hace falta algo, solamente le digamos: Señor, ten misericordia de nosotros. Sigue sosteniéndonos, sigue ayudándonos. Seguimos siendo necesitados de ti. ¿Hay alguno en esta mañana que reconoce que necesita algo de Dios y que quiere acercarse a Él con humildad y sencillez de corazón? Oiga, fue tan impresionante la conducta y la actitud de aquel hombre que la palabra de Dios nos dice: y Jesús se maravilló. ¿Con qué queremos maravillar al Señor? ¿Con nuestra arrogancia o con nuestra humildad? ¿Con nuestra altivez o con nuestra sencillez? Es tiempo de dejar el orgullo y llenarnos de humildad para tener un encuentro efectivo con nuestro Señor. Yo quiero invitar a aquellos que no quieren reclamar, sino que quieren rogar al Señor por su misericordia que atienda su necesidad, a que me acompañen a orar. Yo quiero hablar con mi Señor y me acercaré a Él sin ningún título, sin ninguna posición, solo reconociendo su dignidad, su grandeza, su misericordia, su justicia y su poder. Acerquémonos a Él, hermanos, en esta hora, y el Señor suplirá lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre celestial, eres bueno. Digno eres, Señor, de que nos acerquemos a ti.